Buenas tardes amigos y también aquellos que no son tan amigos. El día de hoy vamos a tocar el tema de la violencia. La violencia es un tema que es muy recurrente, es un tema que genera bastante controversia, bastante confusión, bastante sufrimiento y es un tema pues, que es importante en la sociedad. Hoy vamos a hablar 4 subtemas de la violencia. ¿Qué es? Orígenes, ejemplos y cómo el análisis ayuda con la violencia. Entonces, de eso se tratará el video de hoy. Ok. Primeramente empezaremos a hablar de qué es la violencia. Para hablar de qué es la violencia, primero tendré que señalar lo importante que ha sido la violencia a través de nuestra historia y cómo siempre ha estado conjunta con nosotros. Eh, el fenómeno de la violencia ha afligido a la humanidad en toda su historia, convertida en una crónica de atrocidades y brutalidades. Cualquier periodo de la historia humana está bañado en sangre, saturado de guerras, de crímenes, de torturas y otros actos crueles orientados a infligir sufrimiento. Y lo importante de saber de estas atrocidades y brutalidades que se han estado cometiendo desde siempre es que esta violencia es propia del hombre. Y continuamos con la explicación de qué es la violencia. Bueno, explicando la importancia de la violencia en la historia de la humanidad, ahora vamos a pasar a una explicación de qué es la violencia. La violencia, vamos a diferenciar dos cosas, agresividad y violencia. Primeramente vamos a hablar de agresividad. Agresividad es un mecanismo de supervivencia. No se trata de algo que perjudique a la especie, sino un instinto de conservación. Pero esto no es del todo así en los humanos. Entonces, por agresividad entendemos conductas reales o imaginarias dirigidas a dañar a otro, a destruirlo, a controlarlo, humillarlo. Puede adoptar modalidades distintas a lo motriz. Toda conducta, como positiva o negativa, puede funcionar como agresión. Es por eso que a algunas personas les llamamos pasivos agresivos. Ellos, no sé, fanfarronean que tienen mucho dinero, de esa manera están agrediendo a los que tienen alrededor, por ejemplo. Entonces, no nada más es motriz, también puede haber cualquier conducta positiva o negativa puede funcionar como agresión. La agresividad es constitutiva del ser y forma parte natural de este. Es una pulsión constante que está en la psique. Violencia es cuando esta agresividad desborda el aparato psíquico pasando al acto. Es decir, la agresividad es algo que tenemos nato. Sirve para que nuestra especie no... sirve para la supervivencia de la especie. Y esto es la agresividad. Entonces la agresividad es algo que tenemos nato y está en constante, es una pulsión constante. Siempre tenemos agresividad dentro de nosotros. Pasa a violencia cuando desborda el aparato psíquico pasando al acto. Y violencia, hablamos de la vertiente comportamental de la agresividad de tipo destructivo, al abuso, a maltratar o subyugar al otro. Entonces, la agresividad es una pulsión constante. Cuando ésta se desborda y el aparato psicológico no lo puede controlar, es cuando se transforma en violencia. Y hay que diferenciar que es un mecanismo de supervivencia, pero que en el humano vemos actos que no están dirigidos a la supervivencia. Ahora vamos a hablar de los orígenes de la violencia. ¿Cuándo es que
este sentimiento, esta pulsión de agresividad es fundada e iniciada por primera vez en nuestra vida. Obviamente es en etapas muy tempranas. Melanie Klein habla de los 4 meses a los 8 meses, que es la posición esquizoparanoide. Entonces aquí estamos hablando de los 4 meses a los 8 meses. Y bueno, primero vamos a hablar del nacimiento. El primer sentimiento de agresividad que sentimos en toda la vida es el nacimiento, el cual es percibido como un ataque de fuerzas hostiles. Posteriormente, Melanie Klein comenta que en la posición esquizoparanoide, del 4.º mes al 8.º mes, sucede este fenómeno que es lo que da paso a la pulsión de agresividad, es lo que inicia, es la fundadora de la agresividad. Dice Melanie Klein, en periodos donde no siente hambre el bebé de 4 a 8 meses y se encuentra sin hambre, se genera un equilibrio entre las pulsiones libidinales y agresivas. Cada vez que esta moderación es alterada, las pulsiones agresivas son fortalecidas. Es decir, el bebé está muy bien mientras que él esté satisfecho en cuanto a su hambre. Pero cuando no está, es ahí cuando él tiene pulsiones agresivas. Entonces, Melanie Klein le llama a este desequilibrio cuando el bebé tiene hambre, ella lo denomina como voracidad. Voracidad, ella se refiere a querer comerse al objeto, comerse todo el objeto. Entonces, lo cual es agresividad. Entonces, este proceso es el inicio de la pulsión de agresividad. Posteriormente se mantendrá este mecanismo del estadio temprano, utilizándolo en otras cosas que también le sean displacenteras. Entonces, el inicio de la agresividad serían dos primeras experiencias que nos hacen latentes a la agresividad. Nuestro nacimiento es así de por sí un ataque de fuerzas hostiles, y de los 4 a los 8 meses en la etapa esquizoparanoide de Melanie Klein, cuando tenemos hambre y no nos alimentan, es cuando tenemos pulsiones agresivas y es cuando recurrimos a la voracidad. Y esto es lo que funda la pulsión de agresividad en el humano. Entonces este mecanismo después lo volvemos a utilizar para cualquier cosa que sea displacentera. Eso es la agresividad. Posteriormente de haber explicado desde la infancia cómo es que la agresividad se instaura en nosotros, ahora voy a pasar a la teoría de Sigmund Freud. Sigmund Freud, él postula que tenemos pulsiones. ¿Qué es una pulsión? Es una fuente de estímulos intrasomática en continuo fluir. La fuente es un proceso excitador en el interior de un organismo, en este caso nosotros, y su meta consiste en cancelar este estímulo. Entonces la pulsión es algo que está en continuo fluir y es propio de los organismos vivos, y su finalidad es cancelar esa excitación que hay dentro de él. Es como si hubiera tensión, como si estuviera así moviéndose y constantemente estuviera así. Haz de cuenta, hay una pulsión que quiere cancelar ese estímulo. Un ejemplo es, quiero una hamburguesa. Está la pulsión de que quiero la hamburguesa. Entonces voy, me la como y cancelo el estímulo de la hamburguesa. Un ejemplo muy burdo. También Freud, ya en sus últimos escritos, de hecho esto es de lo último que él escribió, lo escribió en 1938, él habla de la pulsión de vida y pulsión de muerte. Pulsión de vida nos referimos a todo aquello que aluda a la conservación de la especie y de sí mismo, amor yoico y amor de objeto. Pulsión de vida es todo aquello que nos haga vivir, que nos haga ir hacia la vida, hacia conservar nuestra vida. Pulsión de muerte
Estas dos pulsiones todos los humanos las tenemos y son muy importantes porque son parte fundamental de nuestra psique. La pulsión de muerte es un poco más compleja que la pulsión de vida. La pulsión de muerte, dice Freud, dice, en nuestra psique hay una constante tensión de energía psíquica, lo mismo que les decía, como una onda fluyendo todo el tiempo. En nuestra psique hay una constante tensión de energía psíquica, ya que el cerebro está teniendo procesos psicológicos constantes. El cerebro no deja de trabajar. Debido a esto, nuestro aparato psicológico naturalmente busca alivio a esta tensión, yendo a la pulsión cero, o sea, yendo a que no haya ni una pulsión. Pero si no hay ni una pulsión, nos morimos. Al haber pulsión cero, es muerte, porque el simple hecho de que el cerebro esté prendido ya está generando pulsiones. Entonces, la única manera de la pulsión cero es morir. Pero como nuestro aparato psíquico está cansado de que constantemente hay energía constante, pues lo que nuestro aparato psíquico quiere es alivio. Entonces tiende a la pulsión de muerte, tiende a ir a la pulsión cero, lo cual significaría morir. Entonces, el aparato psíquico busca alivio yendo a la pulsión cero, es decir, que no haya tensión psicológica. Freud también lo relaciona con que en un comienzo éramos objetos inanimados. Entonces, él dice que hay una naturaleza a retomar ese objeto, esa posición de objeto inanimado. Entonces, eso vendría siendo las pulsiones, es algo muy, muy importante de entender. Una pulsión es algo que está en constante fluir dentro de un organismo, siempre busca cancelar ese estímulo, siempre busca algo la pulsión. La pulsión de vida es ir hacia la vida siempre, y la pulsión de muerte busca que la tensión en el cerebro llegue a cero, porque es cansado para nuestro aparato psicológico estar en constante trabajo. Entonces, es importante que entendamos estos tres conceptos para poder seguir en la clase. Entonces, explicando lo que son las pulsiones, ahora vamos a explicar desde Freud el cómo explica la violencia humana. Ya explicamos desde Melanie Klein cómo de los 4 a los 8 meses conocemos por primera vez la agresividad. Entonces, Freud también va a hablar de lo que es agresividad y violencia. Freud dice que las ansiedades frente a la pulsión de muerte, actuando en el interior de la mente, pueden llegar a no ser tolerables, por lo que el yo las desvía hacia el exterior en forma de agresión. Se proyectan no solo para evitar las amenazas internas, sino que también se proyectan en el exterior al perseguidor interno, que venimos siendo nosotros mismos, que viene siendo nuestra pulsión de muerte. Y se proyecta al exterior para librarse de él, y de esta manera poder controlarlo hasta atacarlo y aniquilarlo. Existen casos en que la agresión se ejerce contra personas que pueden representar cosas de nosotros que no toleramos y atacamos en ellos. Eso está ligado con este fenómeno. Entonces, Freud lo que dice es, tenemos una pulsión de muerte, que queremos llegar a la pulsión cero, queremos regresar a ser objetos inanimados. Como nuestra mente no lo puede tolerar, lo proyecta al exterior para así poderlo controlarlo, atacarlo y aniquilarlo. Entonces, Freud explica la agresividad y la violencia humana desde la pulsión de muerte. Para Freud, la agresividad y la violencia es pulsión de muerte desviada al exterior.
También me gustaría tomar en cuenta un autor que en su rama es muy importante. Él es un etólogo. Etólogos son personas que estudian tanto a la raza humana como a la raza animal. Él es Konrad Lorenz, es muy conocido. Él dice que las conductas son programadas filogenéticamente, es decir, son tanto genéticas como aprendidas. Es decir, nacemos con cierta tendencia a la agresividad, hacia la agresividad, pero posteriormente, como vamos creciendo, las aprendemos. Ahora vamos a pasar a ejemplos de violencia humana. Aquí quiero que quede muy claro que son ejemplos de violencia humana. Hay 3 diferentes tipos de ejemplos que mencionan los autores que estuve yo investigando. Ellos mencionan estos 3 ejemplos. Violencia sadomasoquista. Las personas sadomasoquistas, para el autor de violencia sádica, lo único que es imprescindible es que la víctima padezca un sufrimiento que es lo que le provoca excitación a él. A esta persona sadomasoquista le causa excitación causarle sufrimiento a otra persona. Y los sadomasoquistas no sienten remordimiento en lo absoluto de causar sufrimiento. También están las influencias sociales, lo que son las guerras. El pueblo se subyuga a grado de asesinar y cometer barbaries sintiendo que hacen lo correcto. A falta de capacidades emocionales y de juicio, se cumple lo que se ordena sin juicio moral. Ese es otro ejemplo de guerra, es otro ejemplo de violencia humana específica. Y uno tercero es la difusión pulsional, más conocido como escisión de la personalidad. Cuando los elementos crueles no pueden ser mitigados, tiene lugar una disociación que provoca que el individuo se comporte como si tuviera 2 personalidades. Por ejemplo, durante el día un mesero que es amable y bueno con todos, y por las noches es un criminal violento y sádico. Entonces, esos serían 3 ejemplos de violencia humana. Y después de haber expuesto qué es la violencia, orígenes de la violencia, ejemplos de la violencia, llegamos a esta conclusión. Dice, lo interesante del comportamiento humano en cuanto a la violencia es que no sigue el mismo patrón animal. Si bien es una conducta básica para la supervivencia, el humano la lleva a niveles de sadismo. Citando al biólogo Adolf Portman, él dice, cuando se ve entre hombres cosas terribles, crueldades que apenas pueden ser concebidas, muchos hablan de bestialidad, de un retorno a niveles animales, como si los animales hicieran eso a sus congéneres, lo que los hombres se hacen. Los animales no hacen las brutalidades, el sadismo que el humano hace. Y sin embargo decimos, qué animal, qué persona tan animal. Cuando no es así, es qué violencia tan humana. Entonces, estas cosas malévolas, horribles, no son supervivencia animal transportada al hombre. Es puramente humana. Y la manera de concluir todo es, en el fondo, lo que impera es una gran resistencia a reconocer que en el interior del ser humano hay aspectos destructivos, realmente crueles y sádicos, que rebasan
por mucho al instinto animal del cual partimos. Eso es lo interesante de la violencia en los humanos, que es un instinto básico de supervivencia y lo necesitamos, pero nosotros lo hemos llevado a niveles de sadismo, a niveles de crueldad, a niveles destructivos, que ya no son animales, son humanos. Entonces, después de toda la explicación de lo que es la violencia, ejemplos y sus orígenes, vamos a pasar a cómo la terapia psicoanalítica ayuda. A través de la asociación libre, es decir, todo lo que se le venga a la mente, se van identificando traumas tempranos o ejemplos parentales erróneos, buscando una catarsis y una abracción, para posteriormente, por medio de la transferencia, aquí es importante estos términos, resignificar vivencias y pensamientos disruptivos. A medida que se resuelve la angustia, disminuye el sadismo. Es decir todo lo que uno tiene en la cabeza para que haya una catarsis, haya una abracción a través de la transferencia. Vamos a resignificar estos traumas tempranos o malos ejemplos paternales para que la angustia disminuya y así disminuya el sadismo. ¿Qué ventajas tiene la terapia psicoanalítica para una persona que tiene problemas de control de impulsos de violencia? Serían ventajas: mermar y controlar impulsos agresivos, reparación de relaciones dañadas, menor irritabilidad, atenuar resentimiento, relaciones saludables y por último, y la más importante, entendimiento de sí mismo, incluyendo sus propias conductas o pulsiones agresivas. Ese sería el beneficio de tomar la terapia psicoanalítica para una persona que está teniendo problemas con su control de impulsos. Entonces, el punto de esta clase es externar el entendimiento de la agresividad, de la violencia, entender cómo la agresividad es un instinto animal que está en nosotros. Según la teoría de evolucionista, nosotros evolucionamos los animales, entonces venimos con sus instintos. Entonces tenemos el instinto de agresividad, tenemos el instinto de sobrevivencia. Es una pulsión que está constantemente con nosotros. Y cuando esa pulsión de agresividad nos rebasa, es que cae violencia. Y es por eso que es importante tomar terapia psicoanalítica, para poder uno realmente conocer nuestra agresividad, realmente conocer nuestro sadismo, nuestra tendencia a la crueldad. Y como en todos mis videos, yo recomiendo tomar una terapia psicoanalítica, aunque sea una vez en toda la vida. Y con eso concluiremos el video del día de hoy.